El tamaño del sensor también influye en el tamaño de la imagen y en el ángulo de visión. Cuanto mayor es el tamaño del sensor, mayor será el ángulo de visión, aunque tengamos el mismo objetivo. El factor de magnificación del objetivo no cambia, pero sí que se aprovecha más espacio del círculo de imagen de ese objetivo. En algunos casos incluso podemos hablar del círculo de iluminación, que no es lo mismo que el círculo de imagen. ¿Qué significa una cosa y la otra? Bueno, el círculo de imagen es toda aquella porción de la imagen, desde el centro hasta los bordes, que el fabricante asegura que es óptima para las prestaciones y características que decide tener en esa óptica. A partir de ahí, si decides cubrir la parte extra en la que sigue habiendo imagen, pero ya con una caída de luminosidad normalmente muy grande y no en las condiciones óptimas que garantiza el fabricante, pues es un poquito hacerlo a tu propio riesgo. Pero el círculo de iluminación, insisto, iría más allá del círculo de imagen. Por eso, por ejemplo, es posible, y se hace bastante a día de hoy, utilizar determinadas distancias focales de ópticas diseñadas para formatos Super 35 en sensores de tamaño completo, mal llamado tamaño completo o full frame, porque probablemente el círculo de iluminación en según qué distancia focal y en algunos formatos dentro de ese sensor, en algún recorte del sensor, es suficiente como para que no haya un viñeteo excesivo. En cualquier caso, es algo que deberemos comprobar siempre, saber exactamente cuál es el viñeteo que corresponde a cada óptica. Hay herramientas online para hacer esto, y con ello podemos garantizarnos más o menos una guía de qué vamos a encontrarnos si colocamos una óptica de Super 35 de una distancia focal específica en un sensor más grande. Pero de todos modos no hay nada como chequear esto directamente antes de llevarnos la óptica de la casa de alquiler. La gama de sensores actuales presenta tamaños muy variados, mucho menores que 16 milímetros, por ejemplo, desde un tercio de pulgada hasta 65 milímetros. Y todos ellos reproducen bastante fielmente el color, tienen buena latitud y permiten variación en la exposición. Pues bien, con todos ellos podríamos decir que, a salvo de muchísimos matices que hay que meter en medio, cuanto mayor es el tamaño de sensor, más fidedignamente van a reproducir la imagen. Insisto, hay demasiados matices en medio de esta aseveración que acabo de hacer. Pero en principio, si todos tuvieran la misma tecnología, el mismo espacio entre píxeles, el mismo tamaño de píxel, etcétera, 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 esta sería una verdad inmutable. La física es física. A mayor tamaño de sensor, normalmente debería poderse reproducir más fielmente la imagen. Si habitualmente hemos trabajado con una óptica concreta, con una distancia focal específica o un juego de ópticas específicas en un tamaño de sensor también concreto, por ejemplo hemos trabajado con ellas en Super 35 y vamos a realizar un proyecto en el cual trabajemos con otro tamaño de sensor, más pequeño o más grande, pero con la misma óptica, es conveniente saber cuál es la equivalencia en distancia focal efectiva. La distancia focal de las ópticas obviamente no cambia, aunque nosotros cambiemos de tamaño de sensor. Lo que sí que cambia es la equivalencia en el tamaño de la imagen y en el ángulo, porque podemos tener un factor de recorte. En realidad, los factores de recorte solo existen con respecto a aquello a lo que estamos acostumbrados a trabajar. Es decir, la combinación de óptica más tamaño de sensor con el que estamos acostumbrados, y a partir de ahí aquello con lo que vamos a trabajar nuevo, pues hay que determinar cuál es su factor de recorte. Porque no significa que haya una combinación que es la perfecta para esa óptica, salvo evidentemente casos en los cuales no vas a cubrir el tamaño de sensor con esa óptica. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque yo ahora os voy a dar el dato de diferentes factores de recorte para cambiar de un tamaño de sensor a otro y a qué equivaldría, esto no deja de ser cuestión de costumbre. Cuando estás ya acostumbrado, tienes el ojo adaptado al ángulo de visión que vas a tener en la combinación exacta de óptica y tamaño de sensor, no necesitas estar pensando en esto de los tamaños de recorte. Así que por favor no os obsesionéis con el factor de recorte, porque es una cosa que simplemente hay que tener presente al principio cuando nunca has trabajado para más o menos hacerte una idea de a qué equivale. No hay nada como vuestro ojo y acostumbrar vuestro ojo a trabajar con esa combinación para saber exactamente a qué equivale sin necesidad de estar haciendo operaciones matemáticas. En cualquier caso, es una operación muy simple porque solo tenemos que multiplicar por ese factor de recorte para saber cuál sería la distancia focal efectiva. A continuación voy a daros unos cuantos factores de recorte que son los más comunes. Hay 100.000 matices sobre este dato. ¿Por qué? Porque resulta que los fabricantes hacen los tamaños de sensor diciendo, por ejemplo, que hay
100 o 200 sensores de fabricantes diferentes que son Super 35 y sin embargo no tienen el mismo tamaño. Los tamaños de sensor son el ejército de Pancho Villa. Por eso esto es solamente una aproximación. No toméis como si esto fuera ir a misa los tamaños que voy a decir ahora y los factores de recorte que voy a decir ahora. El factor de recorte, por ejemplo, de 2/3 de pulgada a Super 16 milímetros sería de 1,24. El factor de recorte de 2/3 de pulgada a Super 35 sería de 2,47. De 2/3 de pulgada a Full Frame sería de 3,56. De Super 35 a Full Frame sería 1,62. Y de formato scope, es decir, 2.39.1 a un formato de 35 milímetros sería exactamente de 2. Si lo que queremos es saber exactamente cómo conseguir la misma perspectiva, el mismo ángulo de visión, el mismo círculo de desenfoque que teníamos trabajando en 35 milímetros a la hora de trabajar, por ejemplo, con formatos de tamaño completo, es una simple operación matemática teniendo presente cuál es el círculo de imagen de las ópticas y sobre todo los tamaños de sensor. No voy a dar un número exacto por el cual hay que multiplicar el factor porque esto dependerá, insisto, cada fabricante hace sus sensores de Super 35 de un tamaño concreto y completamente distinto al de los demás y lo mismo ocurre con lo que llamamos full frame, porque hay toda una galería de tamaños diferentes e incluso de relaciones de aspecto distintas. Así que no sirve de nada dar un numerito exacto, pero es un cálculo muy fácil, dividiendo entre uno y otro, sabemos exactamente cuál es el factor.